Hola, hola, que el Señor te bendiga muchísimo. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, porque Él nos da la fuerza para poder predicar, para poder exhortar su palabra. Particularmente amo predicar, amo exhortar, pero no podría sin la ayuda del Espíritu Santo. Él es quien nos da la sabiduría, la inteligencia, la valentía, el coraje también para poder estar aquí hablando y predicando de su palabra. Hoy les traigo una palabra que se encuentra en el libro de Job, capítulo 42, versículo 10, donde se titula como Restauración de la prosperidad de Job. Pensaba en estos momentos cuál es la enseñanza que nos deja la historia de Job. Y sabemos que la experiencia de Job nos invita a meditar sobre preguntas difíciles acerca de las causas del sufrimiento y las razones para confiar en Dios incluso cuando la vida parezca injusta. También me hacía una pregunta con respecto al libro de Job. ¿Cuáles son los valores que nos enseña el libro de Job? El libro de Job nos enseña que Dios no castiga con enfermedades los pecados. Él es capaz de sacar del bien del mal y no deja que éste tenga la última palabra. También enseña que la fe en Dios ayuda a ser feliz y a tener paciencia, a tener esperanza para superar las dificultades. Job había sido justo aún teniendo problemas. Si escudriñamos todo el libro de Job, que es hermosísimo, pasa una serie de cosas y si escudriñamos todo el libro, entonces Job, él había sido justo aún teniendo problemas, sufrimientos. Él amaba a Dios y confió siempre en Él. A veces decimos, le suceden cosas malas a la gente buena, pero sabemos que todo tiene un propósito de parte de Dios para con nuestras vidas. Pero allí cuando Job, Dios le sacó todas las cosas, a él le sacó todo lo que él tenía, a sus hijos, todo lo que poseía como material, los animales, todo eso Dios le sacó a Job, pero él siempre siguió confiando en él y Satanás ahí se levantó. Satanás le dice a Dios, él es temeroso, es perfecto, él es justo porque está bendecido, porque es un hombre prácticamente rico, porque lo tiene todo. Por eso es que te está sirviendo, le dice Satanás a Dios. Sí, Satanás le dice en el versículo 1:11, le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces allí Jehová le responde, todo esto te lo digo en modo de introducción. Allí Jehová le dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Los hijos murieron, a Job le fue mandado una enfermedad, la cual fue la sarna, y así una serie de cosas. Job fue atravesando, fue pasando, pero a pesar de todo eso Job siguió temiendo a Dios y en ningún momento lo maldijo. Es muy hermoso el libro de Job, yo te invito a que puedas leerlo completo, hay mucha enseñanza allí como lo hay en toda la escritura, pero este libro es muy hermoso. Tenemos su palabra en Job 42, en el nombre poderoso de Jesús, y decimos amén. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Como te conté, te mencioné, Job le había sido quitado todas las cosas, tenía que probarlo Dios, porque Satanás allí estuvo metiendo su mano sucia y le dijo, te está sirviendo porque tiene todo. Entonces Dios le dijo, yo confío en mi hijo, yo sé que aunque le vengan un montón de dificultades, él me va a seguir temiendo, y así fue. Nada más que a Satanás las puede tocar, así como Job fue tocado, Satanás también puede tocar lo nuestro, y simplemente porque Dios lo permite, no porque Él tiene el poder para tocarnos. Lo único que Satanás no puede tocarnos es nuestra
alma. Si bien en estos tiempos también pasa, dice, bueno, Satanás se presenta delante de Dios y dice, aquel hijo, aquella hija te está sirviendo porque lo tiene todo, porque está súper bendecido, porque tiene su familia, porque está bien de salud. Ahora Satanás le dice, mándale alguna enfermedad, sácale a alguno de sus seres queridos a ver si te va a seguir adorando. Entonces Dios dice, yo sé que mi hijo, mi hija me es fiel, y aunque le vengan muchas cosas, ella o él me va a seguir adorando. Dada esta introducción, vamos a orar. Dios del cielo, Dios de la tierra, gracias por esta hermosa enseñanza donde ya hemos dado una introducción, Señor, pero sin antes, Señor, de exhortar con más profundidad. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor Jesús. Bendice a todas las almas que van a escuchar, que van a mirar este video, Señor Jesús. Tú sabes, Padre, que tú eres el más importante aquí. A ti te exaltamos, a ti te bendecimos, Señor Jesús. Úsame, Señor, para tu gloria, Espíritu Santo. Amén y amén. Qué tremendo, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar Job. Siempre hay un acusador allí que es Satanás. Y su palabra dice allí que hay un acusador de los hermanos y de las hermanas que está de día y de noche. Y Jesús allí dice, yo he pagado un precio muy grande por mi hijo, por mi hija. Cuando Satanás se presenta a acusarlo, Jesús le dice, yo he pagado un precio muy grande por mi hijo, por mi hija. Dice, nos enseña en Romanos 8, dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién puede acusarte a ti? ¿Quién puede acusarme a mí? Nadie. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice, Dios es el que justifica. Dios es el que justifica, iglesia. Nadie nos puede acusar. Y como ya vemos a lo último que estamos leyendo, claramente estamos leyendo el último capítulo donde leímos, dice que Jehová quitó la aflicción de Job. ¿Y en qué momento Jehová quitó la aflicción de Job? Porque él tenía aflicción en su corazón. Él en ningún momento maldijo a Dios. Él en ningún momento le dijo, Dios, yo quiero que tú me lleves, yo quiero morirme. No le dijo nada a él, pero sí había aflicción en su corazón. ¿Te imaginas después de haberse muertos sus hijos? Después de haber venido una enfermedad sobre su cuerpo, había aflicción allí. Después de haberlo tenido todo en lo material, Dios y allí permitió que Satanás le sacara todo eso. Dice su palabra que cuando él hubo orado, cuando Job oró por sus amigos, dice, Jehová aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Aquí está clave, restauración de la prosperidad de Job. Fue eso, cuando él oró por sus amigos, Dios, Jehová, le devolvió todo. Qué hermoso todo esto, porque muchas veces nosotros estamos mal, se cierran las puertas y las oraciones únicamente son por nosotros. A veces creemos que somos el ombligo de la tierra, del universo. Creemos que nosotros nomás estamos sufriendo, que nosotros nomás padecemos, que mi dolor es más grande que el tuyo, que si yo estoy pasando por un dolor, tu dolor a mí no me importa, que siempre estamos comparando los dolores, a ver quién está sufriendo más, quién está sufriendo menos. No es así, iglesia. Nosotros debemos tener empatía también por el resto y no, eso, un hijo de Dios nunca debe medir los dolores, porque no sabemos cuánto le duele a la otra persona. Así sea un proceso chico, grande, no podemos medir los dolores. Simplemente debemos respetar y decir, bueno, yo voy a orar por ti, así como lo hizo Job, como cuando él oró recién por sus amigos, cuando él oró por lo que estaban a su alrededor, Dios empezó a obrar en gran manera. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor a través de esta palabra? Que debemos orar por todos. No solamente, no creas que porque tú estás pasando pruebas, luchas, tú solamente estás pasando pruebas y luchas. No, todos los hijos de Dios estamos batallando siempre con algo. Siempre hay algo que estamos luchando, que hay una prueba, hay una lucha, hay algo que viene, que acontece a nuestra vida, y muchas veces los hermanos, las hermanas nos quedamos callados para no preocuparnos, pero el que no está pasando por alguna prueba, por alguna lucha o por algún problemita es mentiroso, porque todos estamos lidiando con algo a diario.
Entonces no podemos decir, ay, yo porque, no sé, pasé por un dolor muy grande, lo tuyo no es nada. No somos quien nosotros para medir los dolores ajenos. Si escuchamos o vemos el estado de ánimo de los hermanos, que quizás los vemos ahí más o menos, que no están bien de ánimo, que no tienen fuerza, tenemos que orar. No nos queda otra que orar y clamar y pedirle al Señor que el Padre le dé fuerza, que le dé salud. Si falta trabajo, orar por trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros oramos por los que están a nuestro alrededor? El mundo no gira solamente alrededor de nosotros. No somos nosotros nomás. Los demás también sufren. Los demás también padecen tribulación, pruebas, luchas. Y aquí dice que Jehová dice que aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Cuando nosotros comenzamos a orar por los demás, somos bendecidos nosotros. Si habían puertas cerradas, cuando comenzamos a orar por los demás, esto es lo que nos está enseñando el Espíritu Santo. Cuando oramos por los demás, el Señor abre puertas de bendiciones para nosotros. Quizás nos está faltando trabajo, por ponerte un ejemplo, o estamos mal de salud. Entonces comenzamos a orar por los enfermos, comenzamos a orar por los que no tienen trabajo, y el Señor automáticamente te va a bendecir a ti. También existen personas que oran, son muy exclusivos orando, oran por tales personas y no oran más por nadie más. No, nosotros debemos orar por todos. Su palabra incluso lo dice, orar los unos por los otros. El Señor en su palabra no está escrito y no nos dice, a ver, orar por lo que tú quieras orar allí, elige lo que tú quieras orar, por eso ora. No, el Señor dice, orar los unos por los otros. Ahora que seamos desobedientes a eso, tendremos que dar cuenta, pero el Señor nos dice, oremos los unos por los otros. Traigo una enseñanza sobre esto y es muy común en las iglesias que muchas veces se ora únicamente por el pastor. Y quizás hay un matrimonio allí, o sea, me refiero a estar el pastor y la pastora, y son matrimonio y se ora únicamente por el pastor. Y la pastora está ahí pintada. Entonces, eso es hacer acepción de personas. Nosotros no tenemos que caer en ese error de decir, yo voy a orar por el pastor nomás. Yo voy a orar por el portero, los demás no. El Señor dice, orar los unos por los otros. Y seguimos leyendo. Y vinieron a él, dice, todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Dios lo bendijo al doble claramente. Nosotros, cuando pasamos por algún proceso, por alguna prueba, debemos tener fe, debemos confiar en el Señor, no debemos maldecir a Dios, no debemos enojarnos con Él. Simplemente, a pesar de tener pruebas, a pesar de tener angustia, aflicción, seguir confiando en Dios, que si nosotros oramos por los demás, el Señor nos devuelve todas las cosas que quizás fueron puertas cerradas. El Señor las empieza a abrir cuando nosotros oramos por los demás. El 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Es decir, que si en el primero Job era bendecido, era rico, lo tenía todo, ahora después de que él hubo orado por sus amigos, él tuvo mucho más. Dice, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tremendo como Dios lo bendijo. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de segundo Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, Dios lo bendijo con años, con salud. Dice, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Hermosa palabra, como Dios le restaura todo, lo prospera a Job.
Y asimismo, si estamos pasando por alguna enfermedad, si es que estamos pasando por alguna enfermedad, no solamente en nuestras oraciones debemos decirle: Señor, te pido que tú me sanes, que tú me sanes, que tú me sanes, y todo el tiempo que tú me sanes, que tú me sanes. Hay muchas personas enfermas, entonces el Señor hoy nos enseña que debemos orar por todos y no creernos importante, no creernos la gran cosa porque la estamos pasando mal. A nuestro alrededor también la están pasando mal. Entonces debemos tener empatía y orar por todos, ponernos en el lugar del otro. Que el Señor te bendiga muchísimo. Hasta aquí es la palabra. Una palabra para mí fue de bendición, una palabra, una enseñanza también, donde el Señor nos enseña lo importante que es orar los unos por los otros, y que a pesar de cada prueba debemos tener fe, paciencia por sobre todas las cosas, y confiar siempre en Dios. Que el Señor te bendiga, y será hasta el próximo jueves, si así el Señor lo permite. Muchas bendiciones.